Ah, Gracias a todos y todas por este nuevo día de encontrarnos, siguiendo con estos dos encuentros que lo hemos titulado Conversaciones Bíblicas de Invierno, para, para tener en cuenta hoy, sobre todo ayer y hoy, el tema del jubileo, ¿no? Ayer el hermano Fernando Kun del equipo de Biblia de la provincia nos hablaba sobre el jubileo de la esperanza en la iglesia, sobre todo trabajando la misma bula, ¿no? Y creo que ha sido un momento muy importante y lindo. Y creo que también no es menor el encontrarnos con Gloria Ladislao, quien es una muy amiga nuestra del mundo claretiano, no solo de la provincia de San José del Sur, sino que también a nivel del continente. Con ella hemos compartido muchos espacios y es parte de, valga la redundancia, del espacio Palabras con Miel, y ella nos va a tomar el tema del jubileo de la tierra, las deudas y los esclavos en el Antiguo Testamento, sí. ¿no? Entonces, desde ya le damos las gracias y invitarlos a aprovechar. Y como ayer, ¿no es cierto?, en el último momento, si queremos tener un momento de diálogo o preguntas, las pueden hacer directamente o por el chat. ¿Sí? Gloria, todo en tus manos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente, bueno, yo recién saludaba con mucha alegría a personas que ahora, que también que pude conocer personalmente, como el caso de Urbana cuando estuve en Costa Rica, y, y agradecer esta posibilidad de compartir nuestras experiencias de fe a lo largo del continente. Así que, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo los voy a invitar a empezar haciendo una oración y, bueno, como el tema del jubileo en la Biblia es muy rico, hay muchos textos muy ricos, así que vamos a ir haciendo primero una presentación, unas lecturas y por ahí tenemos un momento de diálogo en el medio para ver cómo vamos con los textos, lo vamos a ir tomando así paso a paso. Los invito a empezar con una oración y de paso eh, estas cosas de la riqueza de lo que es la comunión de los santos, ¿no? Yo tengo una amiga desde que yo tenía 16 años, tengo muchos más que 16 ahora. Ella es catequista también, compartimos juntas muchas tareas de la catequesis, de la misión aquí en el Gran Buenos Aires, en distintos lugares de la Argentina. Y bueno, y ella después tuvo esa gracia de Dios de ser catequista de adolescentes muchos años. Yo hubo un momento que con los adolescentes dije, basta, hasta acá llegué y me retiré de lo que era catequesis escolar y demás, pero ella tuvo siempre esa gracia y es una gran amante de la palabra de Dios. Y ella una vez me compartió una oración que ella hizo para antes de leer la Biblia y yo la comparto muchas veces en los encuentros, tanto online como presenciales. Y cuando hace 10 días nomás, estando en casa de Urbana, me muestra Urbana su rinconcito de la palabra, resulta que tenía esta oración. Así que digo, bueno, qué grande es Dios que se las arregla para que las cosas que nacen de la gente buena anden haciendo bien por ahí. Entonces los voy a invitar a que empecemos rezando juntos esta oración. A ver si me sale el compartir bien. Mm, Ahí está. Ahí dice que estoy compartiendo la pantalla. Así que vamos con la confianza en que el Espíritu está siempre aquí presente. Lo invocamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, toma mi inteligencia y mi corazón y disponeme a recibir lo que hoy Dios quiere decirme en su palabra. Que su mensaje de vida nueva penetre en mi interior y cambie toda oscuridad con su luz, toda confusión con su verdad, todo egoísmo con su amor. Confío en la fuerza liberadora de la palabra de Dios que me revela su voluntad para que pueda encarnar hoy su proyecto en mi vida. Amén. Amén. Y así con el soplo del Espíritu, entonces, la propuesta hoy es
adentrarnos en algunos textos bíblicos y ciertamente que una de las herramientas, uno de los criterios que nos ayuda al momento de leer la Biblia, tiene que ver también con comprender un poco, mirar un poco aquellas situaciones históricas que le tocó vivir a esta comunidad de fe. A nosotros nos separan más de 2000 años, ¿no? Más de 2000 años. Y a veces algo, la condición humana es siempre la misma, pero algo de las circunstancias por ahí está bueno conocer para entender por qué en determinados momentos la revelación de Dios se suscitó de tal manera o las respuestas de la comunidad fueron de tal manera. Yo sé que acá hay un montón de gente que sabe un montonazo de Biblia, porque con toda la formación que van recibiendo en esta red claretiana, pero quiero que podamos ubicarnos así, aunque sea muy someramente, como para recordar que Israel en sus orígenes nace básicamente de clanes pastores y después de esa experiencia grande, esa experiencia fundante que fue el Éxodo, surge una organización más articulada entre diversos clanes, que es la formación de las tribus, y allí tenemos todo un tiempo en el cual, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, hay un tipo de relación con la tierra muy fuerte porque las tribus trabajan juntas el terreno, el concepto de propiedad privada, por un lado estaba porque estaba el mandamiento no robar, pero por otro lado estaba también muy fuerte todavía el concepto de la propiedad colectiva de la tribu, de aquello que sustentaba la tribu en su conjunto. Y después, como para poner un año redondo, como para ordenar la cabeza, desde el 1000 antes de Cristo, ya con David, Salomón y los reyes que vinieron después, ya después entramos en una organización jerárquica como es la monarquía y mucho de lo colectivo y de lo comunitario del tiempo de las tribus sobrevivió un poco, pero se fue perdiendo. Hago este recuerdo así como digo, recontra esquemático de marcar costumbres, prácticas, normas anteriores al año 1000 y cómo cambia la sociedad, las formas religiosas, la organización política con la monarquía, porque el tema que nos compete específicamente, que es el tema del jubileo, si bien en un momento tomó forma de ley, y de hecho los textos son todos textos que están en el Pentateuco, o sea, en los 5 primeros libros, en la Torá, en la ley de Moisés. Sin embargo, muchos de ellos son, sin embargo, no. Constatamos que en muchos de ellos se develan prácticas que son anteriores al hecho de que existiera una ley. ¿Sí? Como estas prácticas comunitarias que estaban y que son anteriores al hecho de que existiera una ley. Entonces, vamos a tratar de sumergirnos en ese mundo, en esa comunidad que ha vivido la experiencia del Dios liberador y que va buscando caminos para que esa liberación no sea solo un recuerdo del pasado, una vez Dios nos liberó de la esclavitud, sino que dé sentido a la vida cotidiana y a la organización de la vida cotidiana. Dicho esto, me encantaría saber si algunos de los que estamos acá viven o han vivido en un medio ambiente rural o campesino, o están más cerca de esa realidad, o por ahí alguno dice, sí, yo me crié en un pueblito rural donde el trabajo era la tierra, o alguno de los que están acá dice, sí, yo toda la vida lo que me dediqué fue a trabajar la tierra, o estoy en un ambiente donde veo eso. Digo esto por dos motivos. No solo porque es una clave que nos puede ayudar a entender la Biblia, sino porque también yo, por ejemplo, soy una persona de ciudad. Nací, toda la vida viví acá en la ciudad. Ustedes saben que Argentina tiene la pampa grande, las extensiones, y a mí me encanta, y con mi esposo mucho tiempo tuvimos un terrenito en el campo donde teníamos abejas, pero bueno, mi vida es una vida urbana, de ciudad. ¿Mm? Me encantaría si alguno que tiene la experiencia de haber vivido en un ambiente rural o de haber trabajado en un ambiente rural
o de conocer esa situación de cerca, alguno que, si esa es su realidad, abra el micrófono medio segundo y diga, sí, yo conozco el trabajo tal, yo hice Me encantaría, nos ayudaría un montón a entrar en ese horizonte de sentido. ¿Quién se anima a abrir el micrófono y contar? Ahora después los 25 que están acá, todos me dicen, no, vivo en una ciudad igual que Buenos Aires. ¿Quién se anima? Doña Gloria, este, Y bueno, Urbana, yo sí soy de un pueblo, de sí, una parte rural, ¿verdad? Donde aquí se siembra la caña de azúcar y el café. ajá, Entonces, crecí, nací y crecí en un contexto como ese, eh, pero bueno, no trabajé al campo ni nada, no hice eso, ¿verdad? Porque mis padres tenían un negocio, entonces, pues ahí donde nos enseñaron a trabajar, ¿verdad? ujú, Pero sí sé, digamos, de las familias que sus padres, por ejemplo, o su madre, o los dos trabajaron en la tierra y entonces, y todavía se conserva. Mi pueblo, que se llama Juan Viñas, es todavía muy, muy rural, ¿verdad? Tiene todo el contexto, sigue siendo muy parecido, ¿verdad? Pero bueno, en ese tiempo, pues sí, la gente, sus hijos ponían a sus hijos a trabajar, ¿verdad? Pero al campo, pero ahora ya no pasa eso, ujú. porque, Bien, ¿verdad? Tuvimos, estas generaciones, tuvimos oportunidad de estudiar, y entonces, ¿ves? Eso pasó. Entonces ahora, ¿qué es lo que sucede? Que aquí se contrata mucha mano de obra de migrantes nicaragüenses, ¿verdad? Entonces, bien, buenísimo. Muchas gracias, Urbana, porque nos pones en contacto con esa realidad y inclusive esto que estás diciendo, que ahora se contratan migrantes, nos da todo un panorama de lo que significa ese tipo de trabajo con la tierra, ese tipo de trabajo en el campo. Muchas gracias. ¿Alguien más que esté así cerca de esa realidad? Somos todos bichos de ciudad. Bueno, bueno, bien, pero buenísimo este testimonio de Urbana. Esto me interesaba porque, bueno, justamente ella decía, ¿no? Cuando cambia la sociedad y entonces los que pudieron estudiar ya no se dedican al trabajo del campo, uno diría, bueno, ¿qué tendrá de particular el trabajo rural que al final termina siendo hecho por los migrantes, que sabemos que son siempre quienes están en condiciones más vulnerables? Bueno, cuando nosotros nos acercamos al tema del jubileo en la Biblia, estos temas que estamos diciendo, el trabajo del campo, la situación de los migrantes, eso aparece todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo. Como digo, y esto estudiado por gente que se ha quemado las pestañas, nosotros hoy podemos leer en qué consistió el año del jubileo en la Biblia en los textos legislativos, en los textos de la Torá. Pero ciertamente las prácticas que están ahí son anteriores a que la ley se redactara. Nos está hablando de prácticas que podemos pensar inclusive de grupos que ni siquiera todavía tenían escritura y que tenían un tipo de relación con la tierra que llevaba a esas prácticas. Vamos a ver en los textos, en realidad nosotros estamos celebrando el jubileo este año, pero en la Biblia el antecedente del jubileo es el año sabático. ¿Sí? Las normas que aparecen en el año sabático son las que se retoman en el jubileo. Entonces me parece interesante empezar con los textos que hablan del año sabático. El año sabático, fíjense cómo es una institución que ha permeado en la cultura de Occidente, en algunos países, en Argentina no pasa, pero en algunos países, por ejemplo, a los investigadores de una universidad cada tanto le dan un año sabático y le pagan el sueldo igual para que investigue, para que estudie y ese año no da clases. Bueno, es una institución que ha llegado hasta hoy. Los invito, yo los textos bíblicos no los tengo en la presentación porque me parece
rico que cada cual pueda leer en su texto. Entonces los invito a que empecemos con Levítico capítulo 25, Levítico capítulo 25, donde se habla de el año sabático. Como les digo, vamos a empezar con el año sabático, después nos dedicaremos a cómo estas cosas pasaron al jubileo. Levítico capítulo 25. Habló Yahvé a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los israelitas y diles: cuando hayan entrado en la tierra que yo voy a darles, la tierra tendrá también su descanso en honor de Yahvé. 6 años sembrarás tu campo, 6 años podarás tu viña y cosecharás sus productos, pero el 7º año será de completo descanso para la tierra, un sábado en honor de Yahvé. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. No segarás los rebrotes de la última siega, ni vendimiarás los racimos de la viña sin podar. Será año de descanso completo para la tierra. Aún en descanso, la tierra los alimentará. A ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu jornalero y a tu huésped que residen junto a ti. También a tus ganados y a los animales de tu tierra servirán de alimento todos sus productos. Bueno, esta es la formulación del año sabático. Enseguida el texto, digamos, es un texto normativo, es un texto que impone una conducta, fija leyes, fija una forma en la cual hay que proceder. En eso es muy claro, no es una ley que tenga cosas difíciles de entender. Y esa clave que al leer los textos bíblicos, el 90% de los textos bíblicos, la clave sirve, que es ver qué palabras se repiten. Ciertamente se repite la palabra tierra, la tierra, la tierra, la tierra, y la palabra descanso. Son las dos palabras que se repiten. La primera norma que encontramos entonces se refiere específicamente a la tierra y al modo en que se le debe conceder un descanso a la tierra. La forma en que está presentado esta ley, hasta en la forma de redacción, remite inmediatamente a la forma en que está redactado el mandamiento del sábado. Cuando leemos el libro del Éxodo, dice clarito: 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el 7º día es día de descanso. Bueno, aquí ocurre lo mismo. 6 años, y aquí aparece lo que es más propio del trabajo en el campo, en la tierra de Israel. Sembrarás tu campo, podarás tu viña, cosecharás sus productos. La viña, sabemos, por un lado porque se adaptaba bien a esa tierra, y por otro lado porque da el vino que alegra el corazón del hombre, como dice el Salmo, está destacada entre estas labores del campo que se hacen. El 7º año será de completo descanso para la tierra. ¿Sí? La norma en lo que está pensando es un descanso para la tierra y un descanso en honor de Yahvé. Viene entonces todo lo que no hay que hacer: no cegarás los rebrotes de última siega, no vendimiarás los racimos de tu viña sin podar. Acá hay algo que vamos a encontrar como constante en muchas leyes y también en las leyes sociales del Deuteronomio. Se trabaja 6 años, 1 año se descansa. Y cuando queda ahí alguna cosita que quedó sin podar, alguna cosita que quedó sin recoger, eso se deja. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Aún en descanso, la tierra los alimentará. Entonces, la norma es darle 1 año de descanso, y la promesa es que igual va a haber alimento. Yo, como les digo, yo que vivo en la ciudad y no conozco estas cosas, digo, no sé, yo tanta confianza en Dios no tengo. Eso es lo primero que digo. Pero la ley está marcando eso, la ley está marcando esta promesa. Aún en descanso la tierra los alimentará. Y acá viene lo interesante: ¿a quiénes va a alimentar?
al dueño de la tierra, porque uno diría, bueno, como cumplió la ley que Dios mandaba, entonces que se quede tranquilo que Dios lo va a alimentar. No, la promesa es mucho más. La promesa es mucho más. A ti, es decir, al dueño de la tierra, a tu siervo y a tu sierva, esa palabra, ahora enseguidita vamos a hablar de los siervos, los servidores, los esclavos, a ver si es todo lo mismo. Esa palabra indica a gente que está trabajando permanente en el lugar. El siervo, la sierva son personas que están trabajando permanente en el lugar. Hay que destacar, porque la Biblia no abunda mucho en esto que hoy en día es un tema de debate en todo el mundo de habla hispana, si alcanza con decir queridos hermanos o tenemos que decir hermanos y hermanas. Eso es una cosa que para nosotros es nueva. La Biblia vale la pena parar y ver en qué ocasiones sí distingue varón y mujer. El lenguaje de la Biblia, y lo mismo en el Nuevo Testamento, el lenguaje griego pasa igual que en castellano, queridos hermanos, y está hablando de todos hermanos y hermanas. Pero hay veces en que distingue, como en este caso, para el servidor y para la servidora. Pensemos que también en un establecimiento rural, en una finca, no era exactamente igual el trabajo. Si bien en tiempo de cosecha trabajarían ambos, pero ya existía esa división que los servidores varones hacían ciertos trabajos de fuerza, las servidoras mujeres hacían más el servicio de la casa. Hasta eso contempla esta norma. Tiene que ser descanso para esas personas. Después viene el jornalero. El jornalero es el que no tiene trabajo fijo. El jornalero es el que cae por tu campo en la época de trabajo y ahí es cuando puede trabajar. Está en una categoría inferior. Tu huésped que reside junto a ti, alguien que anda de paso. Y hasta los ganados y los animales. La promesa contempla entonces producción, mejor dicho, el beneficio de la tierra, y ese beneficio excede a este que es aquel para quien se da la norma. La promesa excede lo que es el cumplimiento de esta persona. La tierra va a producir lo suficiente, inclusive para estas otras personas que están en otra condición social. Los servidores y los jornaleros que están peor que el servidor, porque como digo, cuando leemos en la Biblia, si es que el texto está bien traducido, porque a veces los traductores por ahí no se fijan mucho en esto, pero servidor es el que tiene el trabajo permanente, jornalero es justamente el que va por el jornal, el que está de paso y va por el jornal. Aquí en Argentina eso es sumamente común, se le llama a los trabajadores golondrina, entonces cuando hay caña de azúcar van a Tucumán, cuando hay aceituna van a Catamarca, cuando hay uva van a Mendoza, y así van cubriendo el año trabajando en distintas cosechas. En Éxodo 23, en Éxodo 23:10, en Éxodo 23:10, también hay una norma sobre el año sabático, muy breve. No sabemos cuál de los dos textos es más antiguo. Éxodo 23:10, no sabemos cuál de los dos textos es más antiguo, pero vale la pena ver la forma en que está redactado en Éxodo. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto. Al séptimo la dejarás descansar y en barbecho, para que coman los pobres de tu pueblo, y lo que quede lo comerán los animales del campo. Harás lo mismo con tu viña y tu olivar. 6 días harás tus trabajos y el séptimo descansarás para que reposen tu buey y tu asno, y tengan un respiro el hijo de tu sierva y el inmigrante. Guarden todo lo que les he dicho, no invocarán el nombre de otros dioses, ni se oirá en su boca. Es otra formulación, mucho más breve. Como digo, no se sabe cuál de las dos formulaciones es más antigua, pero la norma y la promesa que viene con la norma es igual. 6 años trabajar, 1 dejar en descanso. Acá especifica claramente la viña y el olivo. Y el año de descanso
para que coman los pobres de tu pueblo. Acá parecería como que ya no importa, no importa tanto el dueño del campo, sino que esta práctica asegure que también los pobres del pueblo tengan su alimento. Y después, cuando vuelve a repetir, 6 días harás tus trabajos y el séptimo descansarás, aquí se refiere directamente al mandamiento del sábado, pero es interesante ver que aquí está puesto junto al año sabático, para que reposen tu buey y tu asno, otra vez los animales que en el otro existían, y tenga un respiro el hijo de tu sierva y el inmigrante. Aquí aparece, sí, ya claramente, puede ser que las Biblias traduzcan forastero, pero me parece que a nuestro oído nos suena mejor decir inmigrante o migrante, porque son palabras que nosotros usamos y nos ponen más de lleno en esa situación. Recién lo mencionaba Urbana como algo propio del trabajo en el campo. Y termina diciendo, guarden todo lo que les he dicho, no invoquen el nombre de otros dioses, no invocarás el nombre de otros dioses. Y aquí uno puede pensar, porque esto también está en la lista de los 10 mandamientos, ¿no? No invocar el nombre de otros dioses. Uno puede pensar, bueno, qué Dios tan celoso este, que no quiere que haya ningún otro. Me gusta la interpretación que se fija en el texto. El mandato de no invocar otros dioses está puesto después de el mandato o regalo, según como queramos verlo, del descanso. Porque en Éxodo junta el año sabático, pero lo junta también con el descanso de un día por semana. El descanso de un día por semana que tiene que asegurar ese beneficio, inclusive para el siervo, para la sierva, para el hijo de tu sierva y para el inmigrante. O sea, un día de descanso y un año de descanso pensado especialmente para los grupos más vulnerables, que sabemos que, como en toda sociedad, son los que menos descanso tienen. Eso es clarísimo, no importa que nos separen 2000 años de la Biblia. Que el mandamiento de no tener otro Dios aparezca acá, creo que nos puede dar una pista muy, bueno, o por lo menos compartiéndolo con una gente, no es que lo pienso yo solo, ¿no? Y leyendo a algunos autores y compartiéndolo en grupos, nos hace pensar en qué pasa con otros dioses. ¿Qué pasa con otros dioses que justamente lo que no prevén es descanso para nadie, ¿no? Lo que son los dioses alienantes, lo que son los dioses que justamente no piensan en los más vulnerables, lo que son los dioses que no tienen este aspecto del cuidado y del cuidado de los más débiles del pueblo. Esto lo dejo acá como primera observación con esto que es el descanso de la tierra y como una de las líneas que bueno, tanto muchos autores como muchas comunidades, cuando vamos compartiendo y reflexionando qué puede significar el jubileo para nosotros hoy, que sea tan significativo, tan significativo que después de hablar del descanso aparezca el hecho de decir no tengan otros dioses, ¿no? No tengan otros dioses. Este es un primer aspecto entonces con lo que se refiere a la tierra. Este es un punto en el cual la gente que estudia mucho dice, acá lo tenemos en forma de ley, pero cuando se ven las prácticas de muchas sociedades agrícolas, no solo del Israel premonárquico, en muchas sociedades agrícolas se conocen las prácticas de descanso de la tierra. No sé si de un año, como dice acá la Biblia, pero son prácticas que antes de que llegara la explotación industrial de la tierra con los fertilizantes y demás, eran prácticas conocidas. Entonces, ese es un punto que también cuando vemos el tema del jubileo es interesante ver, ¿no? El jubileo pone en forma de ley unas prácticas que ya desde la sabiduría y desde las costumbres del pueblo se veía lo beneficiosas que podían llegar a ser para todos. Y aquí aparecen en forma de ley. Vamos a avanzar un poquito más y después abrimos el diálogo, si les parece, porque yo quiero
por lo menos ver el pantallazo de lo que presenta eh, de estas tres realidades, la tierra, la deuda, los esclavos, y después abrimos al diálogo. Bueno, esto entonces con el tema de la tierra. La tierra también tendrá su descanso en honor de Yahvé. Ahí tenemos lo que leímos recién entonces del año sabático, lo del Éxodo. Ahí vimos parecidos y diferencias con Levítico. Vamos a el otro libro que nos habla del año sabático, que es Deuteronomio 15. Deuteronomio 15 también habla del año sabático, es un texto un poquito más largo. A ver, este lo voy a leer de otra traducción que me gusta más como traduce esta parte, lo voy a leer acá. Deuteronomio 15. Al cabo de cada 7 años harás una remisión. La remisión consiste en lo siguiente. Todo acreedor condonará a su prójimo el préstamo que le haya concedido. No hará ninguna demanda a su prójimo, es decir, a su hermano, porque se ha proclamado una remisión en homenaje al Señor. Podrás, eso sí, demandar al extranjero, pero deberás liberar a tu hermano del derecho que tengas sobre él. Por lo demás, no habrá ningún pobre a tu lado, porque el Señor te bendecirá abundantemente en la tierra que Él te da como herencia, con esta sola condición: que escuches su voz, practicando cuidadosamente todo este mandamiento que yo te prescribo. Sí, Yahvé tu Dios te bendecirá como te lo ha prometido. Tú prestarás a muchas naciones sin tener necesidad de pedirles prestado, y dominarás a muchas naciones sin que ellas te dominen. Voy con esta primera parte. Voy con esta primera parte. Seguimos todavía en el año sabático, todavía no llegamos al jubileo. Ahora, aquí aparece otra realidad presente siempre en las relaciones humanas, que son las deudas. Si alguno acá no tuvo nunca ninguna, pero ninguna deuda, ni siquiera que le iba a vencer la tarjeta de crédito, ni que le fió algo el almacenero, bueno, bienvenido sea. Pero a todos en algún momento nos habrá pasado, más chiquita la deuda, más grande, en fin, la situación de tener una deuda. Aquí lo que se prescribe es que cada 7 años la deuda se debe perdonar. Hay, hay una cuestión que ciertamente nos choca mucho cuando leemos ciertos textos del Antiguo Testamento, el versículo 3, podrás apremiar al extranjero, pero a tu hermano le concederás la remisión. Acá sí hay una diferencia entre el extranjero y el connacional. Esto no podemos mentir ni disfrazar lo que aparece en estos textos. En estos textos hay una limitación en cuanto a esta norma específicamente, que es la de las deudas. Fue una norma que regía las relaciones entre los compatriotas, ¿sí? En esta sí tenemos que decir que ese era el límite, regía las relaciones entre los compatriotas. Ahora, ¿cuál es la promesa aquí? ¿Cuál es la promesa? Porque ciertamente esta es una norma que va a beneficiar al deudor. La promesa es: cierto que no debería haber ningún pobre junto a ti. Por eso, cuando se estudia en detalle esta norma y viendo con otros textos donde se habla de la cuestión de las deudas, ¿sí? Lo que aparece aquí es cómo esta norma del perdón de deudas cada 7 años lo que quiere evitar es el empobrecimiento de las familias. Cómo
puede ocurrir, y nosotros sabemos que lamentablemente ocurre, que determinadas deudas que se prolongan porque la persona no puede levantar esa deuda, lo dejan en una situación de indefensión de la cual nunca va a poder salir. ¿Sí? O sea, cuando la deuda en el jubileo del 2000 había una frase que se decía, ¿no? Que la deuda externa no sea eterna. Lo que esta norma del año sabático quería poner un freno a aquello que uno diría, bueno, es justo que si debe lo devuelva, pero el texto está hablando, sí, pero si devolverlo va a significar que va a quedar en una situación de pobreza de la cual para salir tendría que volver a pedir prestado, entonces no, entonces lo que hay que hacer es perdonar la deuda, borrón y cuenta nueva, que el año sabático funcione entonces como la posibilidad de reconstituirse para estas familias. Sigue diciendo más adelante el versículo 7. ¿Y por qué esto? Miren, después a partir del 7 se ve bien. Si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos, en alguna de las ciudades de tu tierra que Yahvé tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar su indigencia. Cuida de no abrigar en tu corazón estos perversos pensamientos. Ya pronto llega el año séptimo, el año de la remisión, para mirar con malos ojos a tu hermano pobre y no darle nada. Él apelará a Yahvé contra ti y te cargarías con un pecado. Cuando le des algo, se lo has de dar de buena gana, que por esta acción te bendecirá Yahvé tu Dios en todas tus obras y en todas tus empresas. Pues no faltarán pobres en esta tierra. Por eso te doy yo este mandamiento: debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Voy a leer de nuevo el versículo 7. Si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos, en algunas de las ciudades de la tierra que Yahvé tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar su indigencia. Esta es la situación sobre la cual quiere legislar el año sabático. No la situación del que pidió un préstamo porque quiere comprarse un yate, sino el hermano pobre que no está pidiendo limosna, está pidiendo prestado. Es muy concreta la situación a la cual el año sabático se refiere. Son personas o familias en condición de pobreza, e insisto, este texto no está hablando de la limosna, de lo cual Jesús habla y los primeros cristianos también practicaron, sino que esta norma del año sabático lo que tiene en mente es al pobre, a la familia pobre, que ha pedido prestado para poder provocar algún cambio en su situación. A mí se me viene a la mente las organizaciones de microcréditos que hay en muchos lugares del mundo, ¿no? Donde justamente un microcrédito, ese pequeño préstamo que la persona puede devolver de a poco y puede comprarse una máquina de coser, cambiar el horno donde hace tortas para vender. La situación del año sabático es esa. Abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar su indigencia. Entonces, ante esa situación, el año sabático viene a poner un freno a lo que sería justo, y bueno, sería justo si lo debe, pero si han existido motivos que hacen que no pueda levantar esa deuda, bueno, entonces hay que hacer borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Por eso dice, no mires con malos ojos, no pienses, no, porque en el año séptimo, si no llega a saldarme la deuda, el texto ciertamente está hablando de acreedores con una solvencia detrás, y por el contrario, de deudores que han pedido en situación de pobreza. Este texto yo creo que es muy poco leído y muy poco trabajado entre nosotros, así que está buenísimo que venga el año del jubileo para hacernos leer estos textos.
Y todavía, miren que todavía no llegamos al jubileo, estamos leyendo solo el año sabático, pero estos son los antecedentes que llevan al jubileo, por eso quería empezar con estos textos. Entonces, hasta ahora tenemos año sabático para la tierra, así que acá yo que solamente tengo unas plantitas de la maceta, acá tenemos unas espiguitas para representar la tierra. Año sabático para la tierra, para la cosecha. Año sabático, eso es el lenguaje universal, la platita, este lo entiende todo el mundo, el ruido de las moneditas lo entiende cualquiera. Año sabático para las deudas. Tercer ámbito de la vida para el cual legisla el año sabático, la esclavitud. Aquí en Deuteronomio 15 a partir del versículo 12. Antes de leer el texto sí quiero decir una palabrita sobre la esclavitud en Israel. Porque nosotros leemos la palabra esclavo y a veces se nos vienen, viste, las películas romanas, no sé, Gladiador, los galiotes romanos atados con cadena al fondo del barco remando. En Israel, algunas autoras, algunos autores inclusive dicen que ni siquiera habría que usar específicamente la palabra esclavo, habría que usar siempre la palabra servidor. ¿Por qué? Por la fuerza del mandamiento del día de descanso. El día de descanso es también para todos los servidores. Por eso hay autores que inclusive dicen que ni siquiera se podría usar realmente la palabra esclavitud, porque si uno compara con los pueblos de alrededor lo que era la condición de los esclavos, bueno, no tenemos ningún pueblo que diera un día por semana, ¿sí?, a los esclavos. Así que quizás debería entenderse mejor como la condición de servidor. Pero sí hay algo que tiene en común con la esclavitud de otros pueblos, que es esta cuestión de que es una condición de por vida en la mayoría de los casos la esclavitud. Digamos que, ¿cuáles eran los motivos por los que alguien podía caer en la esclavitud? Bueno, uno de los motivos por los que alguien podía caer en la esclavitud era justamente por las deudas. Justamente por deudas. En vez de alguien a quien vos le debías plata, en vez de mandarte a la cárcel, que total no sacaba ningún beneficio, se lo cobraba haciéndote trabajar. Es el caso, si recuerdan, en 2 Reyes 4, la viuda del profeta que viene a pedirle a Eliseo, porque quedó viuda y el marido lo único que le dejó son deudas, y el acreedor viene a llevarse a los hijos para esclavos. Entonces, uno de los motivos que llevaba a caer en la esclavitud eran las deudas. Bueno, otro motivo eran las guerras, pero en eso no se daba entre los compatriotas. Israel mismo, la clase alta de Judá, por ejemplo, después de la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor, fueron como esclavos a Babilonia. Y la otra condición que hacía que alguien cayera como esclavo o servidor era el hecho de estar solo. Solo. En el mundo antiguo nadie sobrevivía solo. Nosotros hoy podemos vivir solo, prendemos el microondas, calentamos una empanada comprada, pero en la antigüedad, hasta que vas a buscar el agua, conseguís el fuego, te armás una carpa, nadie vivía solo. Entonces, también muchas veces era esa condición, la de no tener a nadie, la que llevaba a caer en la esclavitud. De ahí la palabra criados, terminaba criándose con una familia a la cual servía. Esos eran los motivos por los cuales se podía caer en la esclavitud. Vamos a ver qué dice el año sabático, Deuteronomio 15:12. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti, te servirá durante 6 años y al 7º lo dejarás libre. Al dejarlo libre no lo mandarás con las manos vacías. Le harás algún presente de tu ganado menor, de tu era y de tu lagar. Le darás según como te haya bendecido Yahvé tu Dios. Recordarás que tú fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te rescató. Por eso te mando esto hoy. Pero si él te dice, no quiero marcharme de tu lado, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, tomarás un punzón, le horadarás la oreja, o sea, esto que tenemos la mayoría de las mujeres de acá, un arito colgando, y será tu siervo para siempre, lo mismo harás con tu sierva. No se te haga demasiado duro el dejarlo en libertad.
porque el haberte servido 6 años vale por un doble salario de jornalero, y Yahvé tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Aquí entonces también hay un límite a esa condición de servidumbre o de esclavitud. Esto está dicho específicamente además en el caso de aquel que ha caído en esclavitud por deudas. Ven que uno diría ahí, pero capaz que la plata que debía era mucho más que 7 años. Lo que esta ley busca es poner un límite a ese derecho que puede ser justo mirado con los ojos humanos, pero buscando la restitución de la vida social y familiar. Ese derecho del acreedor tiene un límite, porque prima más el derecho de la dignidad y de la vida familiar. La esclavitud a veces significaba esclavitud para toda la familia, a veces significaba que se rompieran las familias. El caso de la viuda que recurre a Eliseo es clarito. El acreedor se iba a llevar a los hijos, que eran la fuerza joven, no se la iba a llevar a ella. Entonces, estas leyes ven que lo que están buscando es poner un poco más de armonía y un poco más de equidad en esas relaciones sociales que en toda sociedad tienden a inclinarse para el lado del más fuerte. Entonces las leyes del año sabático como tal, en lo que respecta a la tierra, en lo que respecta a las deudas, en lo que respecta a la esclavitud y a que se suelten las cadenas cada 7 años, lo que busca es restituir esas condiciones de las tribus, de los clanes, como condiciones queridas por Dios. Bueno, todavía no llegamos al jubileo, pero yo quisiera acá tener, no sé, un par de resonancias. Yo les voy a decir cuando leí estos textos, después les digo que fue lo primero que a mí se me cruzó por la cabeza cuando leí estos textos, pero me gustaría sí escuchar un par de resonancias o preguntas o cosas que a ustedes les hacen pensar estos textos. ¿Alguno? Gloria Morales, ahí tenés la mano levantada o es mi... Ah, no, es mi cursor que estaba marcando cualquier cosa. De Gloria, viva voz o escribiendo, como quieran. Sí, ¿me escuchas, sí? Es que sí, sí. estaba haciendo como una relación entre una de las cosas que dijiste al inicio, cuando empiezas a hablar en la introducción y hablas de la experiencia que rescata al pueblo del Dios liberador, ¿no? Entonces, veía yo como que lo que tú has compartido de los textos, ¿no? Del Éxodo, del Deuteronomio y el Levítico, en realidad es como ponerle acciones concretas a esa experiencia del Dios liberador. Ahí está. Sí, 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 sí. Tal Y, cual, tal y yo cual. ahí me ponía ahí en mi papelito, decía, ¿qué experiencias hoy ponemos, ¿no es cierto?, de este Dios liberador en medio de nuestras Mm, sociedades que tenemos, ¿no? Ese buenísimo. comentario no. Sí, me encantó, me encantó. Lo uno con esto que muchos dicen, ¿no? ¿Por qué justamente ahí dice no tengas otro Dios, ¿no? ¿Cuántos dioses que tienen otras prácticas y que tienen muchos adoradores? Ni hablemos. Bien, ¿algún otro? Bueno, yo les voy a compartir mi primera impresión cuando yo leí estos textos. No ahora, sino ya la otra vez con el jubileo del año 2000. Igual este año me metí mucho más en los textos, pero ya la otra vez en el jubileo del año 2000. Con el tema de la tierra, como digo, como yo soy una persona urbana, digo, bueno, qué sé yo escucho que dicen que la tierra tiene que descansar, que bueno, ahora todo el tema ecológico, ahora el problema es que no se deja descansar la tierra. Bueno, como que es un tema que no entiendo, o sea, no entiendo experiencialmente, entiendo lo que pasa, pero no cultivo nada más que un poco de albahaca que tengo en la maceta y eso. Pero con el tema de las deudas, no, perdón, con ese tema de la tierra, lo que igual sí a mí me venía a la cabeza, digo, pero un año entero sin cultivar nada, seguro que igual se puede comer
me parece mucho un año. Mi primera sensación fue esa. Digo, es mucho un año. Seguro que después va a haber para comer. Me parece que hace falta mucha confianza en Dios para eso. Esa es una cosa. Y después con el tema de las deudas, mi primera lectura, bien de persona urbana del mundo capitalista, ¿no? Digo, pero esto entonces es una vivada, cualquiera que pide un préstamo después no lo va a devolver. Era como la primera reacción que a mí me venía. Fueron las dos primeras reacciones que me vinieron. Entonces mi pregunta era, ¿pero y esto se cumplió? ¿Esto se cumplió alguna vez? ¿Dejar descansar la tierra un año entero? ¿Se cumplió perdonar las deudas? ¿Se cumplió perdonar los esclavos? Bueno, esta pregunta que me hice yo se le hizo un montón de gente. Entonces, así como hay muchos estudios sobre los textos del jubileo, hay también muchos estudios sobre hasta dónde estas normas se llevaron a la práctica. Con respecto al descanso de la tierra, lo que se puede constatar es limitado, o sea, nunca de llegar a un año. Sí, el respeto de los ciclos que, como digo, también existen en otras sociedades. Sin embargo, hay un momento en el siglo II antes de Cristo, durante la rebelión macabea, cuando hubo un momento de un gran fervor nacionalista nuevamente, hay testimonio de grupos, comunidades agrícolas que cumplieron a rajatabla la ley del jubileo. También hay testimonio de los que no lo cumplían, ¿no? Porque también hay testimonio de los que no lo cumplían, y quiero leer un parrafito de un rabino que dice, bueno, el tema está muy tratado en las fuentes rabínicas, dice, lo sorpresivo no es tanto que esta ley haya sido quebrantada algunas veces, muchas personas eran sospechosas de negociar con productos del año sabático, sino que tantos judíos la hayan cumplido con el gran costo que esto implicaba. Las palabras poderosas criaturas que realizan sus órdenes en el Salmo 103 fueron aplicadas por Rabí Isaac hacia aquellos que guardaban el año sabático. O sea que hubo gente con la suficiente confianza en Dios como para decir, un año no trabajo y confío que con lo que quedó y con lo que la tierra dé en barbecho y se van a alimentar el ciervo, la cierva. Eso me parece una confianza en Dios tremenda. Sobre el tema del perdón de las deudas, que no podemos saber hasta cuándo, quiénes, cómo lo habrán hecho. Hay un solo testimonio que es del momento de la vuelta del exilio, cuando la clase sacerdotal prestó dinero a los campesinos de Judá, y estos se presentaron ante el gobernador Nehemías. Lean, si quieren después léanlo, está en Nehemías capítulo 5, porque los campesinos de Judá se presentan diciendo que el dinero que reciben prestado apenas les sirve para pagarle los impuestos al emperador. Y encima tienen que después vender su trigo, vender sus campos. Entonces ahí el gobernador Nehemías consigue que la clase sacerdotal condone esas deudas. Ese es un caso bien concreto. Nehemías capítulo 5 es un lindo texto para leer, no son de las historias más conocidas de la Biblia, pero es muy interesante. Y después con respecto a los esclavos no hay ningún testimonio escrito de que se haya cumplido. No hay ningún testimonio escrito. En el ámbito grecorromano se conoce la práctica de liberación de esclavos, sobre todo de esclavos por deudas, pero no tenemos testimonio en la Biblia de que se haya cumplido. Eso resulta muy movilizante, ¿no? Porque uno dice, una ley que nunca se cumplió, ¿para qué está escrita? Y yo pienso lo mismo cuando Jesús dice, no acumulen en la tierra, vendan sus bienes, y yo tengo los cajones llenos de ropa, así que, digamos, si es por cosas que están escritas y no se cumplen, sobran testimonios, ¿no? Pero, aunque no se haya cumplido, hay una línea orientadora en estos textos, ¿eh? Y la línea orientadora es
no explotar al máximo y sacar todo el jugo que se pueda de cualquier cosa, de la tierra, del deudor o del esclavo. O sea, la línea orientadora es confiar en Dios en cuanto a lo que, como decía Jaime, este Dios de la liberación quiere realizar en el pueblo. Y para que pueda realizar esto en el pueblo, es necesario que aquel que a los ojos humanos o en justicia tendría ciertos derechos, sea capaz, sea capaz de renunciar en función de la equidad, ¿no? Así que es una línea orientadora, creo que también lo es para nosotros y nosotras hoy, ¿no? Aunque no tengamos un campo o aunque no tengamos esclavos o aunque no andemos prestando plata por ahí, sino quizás más bien que estamos en el lado contrario. Muchas personas que estudian la Biblia suponen que, como esto del año sabático no se cumplía, por eso terminó instaurándose como jubileo. Es decir, ya que no se hace cada 7 años, vamos a ver si se hace cada 50. Claro, una deuda, la gente vivía muy poco antes, ¿no? Gracias si llegaban a los 40 años, así que pensar que te van a perdonar la deuda dentro de 50 años, difícil que llegues a estar vivo, o lo mismo si has caído en la esclavitud, difícil que llegues a estar vivo. Pero bueno, la realidad es que se instituyó ese año de jubileo, entonces como el modo de tener presentes estos tres ámbitos en los cuales Dios quiere esa realidad comunitaria, cooperativa, que, que fue lo que trajo la libertad del pueblo. Vamos a ver, esperen a ver si lo tengo acá para compartir. Lo tengo acá, el del jubileo. Ah, no, antes de compartir, perdón. A ver. Sí, no, ahí está. Jubileo. Estos son los tres nombres que recibe: jubileo, año jubilar o año de gracia. La palabra jubileo es una transliteración aproximada del término hebreo yovel, que suele traducirse carnero o cuerno de carnero. Se inauguraba lanzando por todo el país un fuerte sonido de trompeta o de cuerno de carnero. La gente a veces dice jubileo viene de júbilo, más bien parece que es al revés. Más bien parece que primero tenemos la palabra hebrea yovel, que al castellanizarla, digamos así, o mejor dicho, al latinizarla, suena como jubileo y de ahí se deriva júbilo. La gente dice, ah, porque viene de júbilo. No, al revés, júbilo viene de jubileo. Y jubileo es eso, es el sonido del cuerno de trompeta, del cuerno de carnero. ¿Cuáles son los antecedentes? Lo veíamos recién, el descanso de la tierra y la rotación de los cultivos presentes en las prácticas ancestrales de muchos pueblos agrícolas. La condonación de deudas, esto más difícil encontrar antecedentes, y la liberación de esclavos, semejantes a las amnistías otorgadas por algunos soberanos de Mesopotamia. O sea que hay antecedentes en las prácticas sobre esto. ¿Podrá ser, Jaime, que escuchemos el sonido del shofar? Vamos a escuchar ya que entramos a ver el texto del jubileo, a ver si escuchamos el sonido que convoca el jubileo. Perdón, no sé si se escuchó. No, No, Jaime. Ah, no. Yo por eso te lo había pedido a vos, porque yo siempre que sí, quiero sí. hacer eso me sale mal. Entonces digo, a ver si a Jaime le sale bien. Espera un momentito que lo voy a...
No sé qué pasó. Nadie me decía nada, pues. No, porque sé que hay que tocar más de una cosa para que se escuche y no, no sé cómo es. Dígame si ahí se escucha. Ahora se ve. ¿No? No, Se no, escuchó el comienzo y después se fue el sonido. no se escucha, No, no se escucha. no. Se escuchó cuando arrancó y después no se escuchó más. Te parecía Jaime. Ahí sí, ¿no es cierto? Sí, Perfecto, se escuchó sí, perfecto. Muy bien, es el cuerno de carnero súper, entonces. súper, súper. Sí, se escuchó muy bien, se escuchó muy bien. Vamos a ir entonces a Levítico 25, que es donde aparece el jubileo. Levítico 25, a partir del versículo 8, del versículo 8, digo bien. Bueno, primero es la cuenta, dice, bueno, 7 veces 7 años y un año más. Esto que digo que muchos piensan que, bueno, ya que no se cumplía, vamos a ver si poniéndolo cada 50 años se cumple. Levítico 25, quiero leer a partir del versículo 10. 10. Declararán santo el año 50 y proclamarán en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo. Miren que la traducción literal de jubileo sería un trompetazo. Eso es lo que marca, ¿eh? Porque el jubileo es el sonido del Yobel. Entonces, eso es lo que está diciendo. Es un año santo, es el año del trompetazo, es un llamado de atención, es un toque. ¿Mm? Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Este año 50 será para ustedes un jubileo, un trompetazo. No sembrarán, no segarán los rebrotes, no vendimiarán la viña que ha quedado sin podar, porque es el jubileo que será sagrado para ustedes, comerán lo que en campo de sí. Este año jubilar recobrará cada uno su propiedad. Si vendes algo a tu prójimo o le compras algo, vean que nadie daña a su hermano, comprarán atendiendo al número de años que sigan al jubileo. Corto ahí, corto ahí. Acá aparece un elemento que no aparecía en el año sabático, que es el tema de la propiedad. Justamente, muchas veces, y esto se ve en Nehemías capítulo 5, muchas veces para pagar una deuda, la familia ¿qué terminaba haciendo? O bien parcelando su pequeño campo, vendiendo una parte. No estamos hablando solo de los tiempos bíblicos, probablemente en las familias de muchos de nosotros se conocen esas historias. Entonces, cuando el año del jubileo lo que proponía era que volviera cada uno a su propiedad, otra vez lo que se está buscando es que no se descompongan las familias, que se logre ese ideal comunitario y otra vez en la línea del año sabático, que lo que quiere es poner un límite a los excesos. El año del jubileo lo que quiere evitar también es el latifundio, es la acumulación de propiedades, porque en momentos de crisis muchas familias, muchos pequeños productores se verían obligados a vender, si no todo, parte de sus propiedades, y siempre son o grandes grupos o personas poderosas quienes lo adquieren. Entonces,
en la misma línea del año santo, el jubileo quiere evitar esos extremos. Voy un poquito más adelante, versículo 23. La tierra no puede venderse para siempre porque la tierra es mía, ya que ustedes son para mí como inmigrantes y huéspedes. Entonces, el límite a la acumulación de tierra tiene que ver también con un sentido profundamente religioso. Si la tierra es de Dios, no puede haber nadie que la acapare para sí, no puede haber nadie que se aproveche de la pobreza del otro para acaparar más tierra en su beneficio. En todo terreno de su propiedad concederán derecho a rescatar la tierra. Si se empobrece tu hermano y vende algo de su propiedad, su goel más cercano vendrá y rescatará lo vendido por su hermano. Si alguno no tiene goel, adquiera por sí mismo recursos suficientes para su rescate, calcule los años pasados. A ver, en todo terreno de vuestra propiedad concederán derecho a rescatar la tierra. ¿Qué es esto del derecho a rescatar la tierra? Que aquel que se vio obligado a venderla puede nuevamente recuperarla, si adquiere nuevamente dinero, si consigue cómo hacerlo. Ahora dice, si se empobrece tu hermano y vende algo de su propiedad, su goel más cercano. Tal vez la traducción de ustedes dice su pariente. Acá nos encontramos de nuevo con una institución antiquísima, anterior a la monarquía. Tenemos un ejemplo de esto en el libro de Ruth. ¿Qué es esto de el goel, el pariente cercano? Esta es una práctica que viene del tiempo de las tribus, donde el lazo familiar era tan vinculante, siempre lo es, pero tan fuerte. Y pensemos que en tiempo de las tribus no había arriba ni ministros, ni reyes, ni generales, ni nada. La autoridad residía en la tribu. Entonces, cuando algún pequeño clan, cuando alguna pequeña familia, cuando alguna persona se veía en deuda, en peligro de caer en esclavitud, en peligro de perder su tierra, está este goel, este pariente que rescata, que paga en lugar del deudor para que la tierra no se pierda. Esto se ve muy clarito en el libro de Ruth. Booz con 2 O y Z, Noemí y Ruth no tienen ningún varón, entonces son 2 mujeres que han quedado, para lo que era aquella sociedad, a la buena de Dios. En primer lugar, Booz les deja que ellas cosechen en su campo para que tengan de qué alimentarse. Y después resulta que le dicen a Ruth, mirá, tenés un pariente lejano que se podría casar con vos, y el pariente lejano no quiere saber nada. Y entonces Booz dice, bueno, yo no soy el Goel, pero yo tomo este compromiso de Goel, se casa con Ruth, tiene entonces esta cuestión de tener nuevamente los vínculos para ser parte del pueblo. Esa institución del Goel, tenemos algunos testimonios de cómo funcionaba, era un compromiso fuertemente familiar, y dice el versículo 25, su goel más cercano vendrá y rescatará. Si alguno no tiene goel, adquiera por sí mismo recursos suficientes, calcule los años. Versículo 28, pero si no encuentra lo suficiente para recuperar su propiedad, lo vendido quedará en poder del comprador hasta el año jubilar. Es decir, el año jubilar tiene además destinatarios bien específicos, las personas que no tienen goel, las personas que no tienen un pariente cercano que lo saque en ese momento que está en la mala, las personas que no tienen alguien que pueda asumir esa deuda. Si después un momento que quieran, léanlo todo entero tranquilito a través del capítulo 25, van a ver cómo entonces es una ley pensada realmente para las personas más indefensas, porque basta con que haya algún pariente que quiera asumir como mandaba la práctica, como se hacía en la práctica, y la persona no se va a ver obligada a desprenderse de todo. Pero el año del jubileo está pensado justamente para aquellos que no
no tienen Goel. Hace unos años estábamos haciendo un curso sobre el Evangelio de Lucas y un profesor acá en Argentina, él nos comentó un trabajo que había hecho no sé qué organización alemana, que habían llegado a la conclusión de que en América Latina, pobre no es el que tiene menos plata, pobre es el que no tiene contactos, decían ellos. Y no me parecía tan desacertado, porque acá sos pobre, tenés que ir a hacer la cola en el hospital público a las 2 de la mañana para que a las 8 de la mañana cuando llegan te atiendan. Si tenés un contacto, si tenés un amigo, si tenés alguien que te consigue el turno, te salvás por lo menos de hacer la cola. Y doy ese ejemplo como tantos otros. El año del jubileo está apuntando a eso. El año del jubileo está apuntando a esas personas o esas familias que no tienen absolutamente a nadie a quien recurrir y entonces quedan a merced o del acreedor o de un grupo poderoso o de quien está buscando acaparar tierras. Para mí, bueno, y para tanta gente que he leído, es muy rica la formulación que tiene el año del jubileo, porque así como por un lado recuerda la tierra es de Dios y por lo tanto este Dios de la libertad quiere que vivamos en la tierra de una determinada manera, porque recuerda y exige poner un freno a la ambición desmedida, a la explotación extrema, también recuerda los lazos de corresponsabilidad mutua, porque la figura del Goel implicaba responsabilidad entre los miembros del clan. Entonces, en ese sentido, también apela a ese sentido de alianza que tiene el pueblo. Es muy rica la formulación del jubileo. Otra vez nos encontramos frente a un texto que en la práctica no sabemos si se cumplió alguna vez. No sabemos si se cumplió alguna vez, pero ahí está orientando para dónde quiere Dios que vayan las relaciones humanas y las relaciones con la tierra. Y las relaciones con la tierra. Bueno, esto es en cuanto a los textos del jubileo, hablé un montonazo, pero lo que pasa que, bueno, me parece que los textos tienen una riqueza en la forma en que están presentados. Miren todo lo que hablé, ya es 1:20, qué barbaridad. De 10:20 digo, un montón. Bueno, no iba a hablar tanto, se llama diálogos esto y al final hablé yo todo el tiempo. Abrimos un momento, ¿no, Sí, Jaime? sí, abrimos un Para... momentito, Abrimos. gracias. Voy a parar la